Mi padre murió dejándome un seguro de vida millonario. Pero mi madre falsificó mi firma para quedarse con todo. Me dejó pasar hambre en la universidad y ahora espera que yo pague su tratamiento médico. Todo empezó así. Mi padre, Julián, murió de forma repentina cuando yo tenía 20 años. Un infarto fulminante. No hubo despedidas ni conversaciones pendientes. Solo una llamada a las 6 de la mañana y después el funeral. Yo estaba en segundo año de la universidad, viviendo en una residencia barata y sobreviviendo con becas parciales y trabajos mal pagados. Mi relación con mi padre siempre fue cercana. No era perfecto, pero se preocupaba por mí. Mi madre, Verónica, era otra historia. Dominante, controladora y siempre obsesionada con el dinero. Durante años, ella manejó todo en la casa. Cuentas, papeles, decisiones. Mi padre trabajaba, ella administraba. O eso creíamos. Después del funeral, Verónica me dijo que no había nada que discutir, que mi padre había dejado deudas, que el seguro de vida apenas alcanzó para cubrir gastos médicos y el entierro. Yo estaba destrozado emocionalmente y no cuestioné nada. Confié en ella. Era mi madre. Volví a la universidad una semana después. Mis ahorros se agotaron rápido. El dinero que mi padre solía enviarme cada mes dejó de llegar. Cuando llamé a Verónica para preguntar, me dijo que no podía ayudarme, que estaba ajustada, que tenía que aprender a valerme por mí mismo. Empecé a saltarme comidas. Primero el desayuno. Luego el almuerzo. Cenaba lo que podía. Fideos, pan viejo, arroz blanco. Trabajaba de noche limpiando oficinas con un tipo llamado Ramiro que pagaba en efectivo y siempre tarde. Aún así, no alcanzaba. Hubo semanas en las que literalmente pasé hambre. Recuerdo estar en clase con mareos, pensando más en comida que en exámenes. Bajé de peso de forma evidente. Una compañera, Lucía, me preguntó si estaba enfermo. Le mentí. Una noche, desesperado, llamé a Verónica y le pedí ayuda directa. No dinero, comida, algo. Su respuesta fue fría. Me dijo que ella también estaba sufriendo, que había que ser fuerte, que la vida no era fácil para nadie. Colgó rápido. En tercer año estuve a punto de abandonar la universidad. Fue mi tutor académico, Esteban, quien me ayudó a conseguir una prórroga y una beca de emergencia. Gracias a eso terminé la carrera, pero quedé marcado. Aprendí a no pedir ayuda y a no confiar. Pasaron los años. Conseguí trabajo. Luego otro mejor. Pagué mis deudas. Empecé a vivir de manera estable. Verónica y yo hablábamos poco. Cumpleaños, Navidad, mensajes cortos. Nunca volvimos a hablar de mi padre ni del dinero. Todo cambió el día que recibí una llamada de un desconocido. Se presentó como Tomás, abogado. Dijo que estaba revisando archivos antiguos de una aseguradora que había cerrado y que mi nombre aparecía como beneficiario principal de un seguro de vida. El monto me dejó en silencio. Era una cifra millonaria. Le dije que debía haber un error, que ese seguro ya se había cobrado. Tomás me pidió que fuera a su oficina con mi identificación. Acepté sin muchas expectativas. 2 días después, estaba sentado frente al viendo copias de documentos. El seguro era real. Mi padre lo había contratado años antes. El beneficiario era yo, no mi madre. Mi firma aparecía autorizando el cobro total a favor de Verónica poco después de la muerte de Julián. Miré la firma. Era la mía, pero no lo era. Alguien la había falsificado. Tomás fue directo. Me dijo que, legalmente, eso era fraude. Que alguien cobró el dinero sin mi consentimiento. Sentí una mezcla de rabia, náuseas y vergüenza. Pregunté cuánto dinero había sido. Me lo dijo. Era más de lo que yo había ganado en todos mis años de trabajo juntos. Mientras yo pasaba hambre, ese dinero había estado en manos de mi madre. Salí de la oficina temblando. No sabía qué hacer. No la llamé ese día. Ni el siguiente. Una semana después, Verónica me llamó. Su tono era distinto. Suave. Casi amable. Me dijo que necesitaba verme. Que estaba enferma. Que tenía algo importante que decirme. Nos vimos en un café. La vi más delgada. Cansada. Me contó que tenía una enfermedad crónica. Que el tratamiento era caro. Que no tenía seguro suficiente. Que necesitaba ayuda económica. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté directamente por el seguro de vida de mi padre. Su cara cambió. Primero confusión fingida. Luego silencio. Después molestia. Dijo que no sabía de qué hablaba. Le mencioné al abogado. Los documentos. La firma. Bajó la mirada. Suspiró. Y entonces lo dijo. Que lo hizo por la familia. Que necesitaba ese dinero. Que yo era joven y podía salir adelante. Que ella había sacrificado todo por mí y por Julián.
que no fue fácil para ella tampoco. Le recordé las noches sin comer, los días en los que le pedí ayuda y me la negó. Me dijo que exageraba, que todos pasan dificultades, que no podía prever todo. Luego cambió de estrategia. Empezó a llorar. Dijo que estaba arrepentida, que estaba enferma, que ahora me necesitaba, que la sangre era más fuerte que cualquier papel. Me pidió que pagara su tratamiento. No respondí de inmediato. Le dije que necesitaba tiempo. Se molestó. Dijo que no había tiempo, que cada semana contaba. Esa noche no dormí. Recordé todo, el hambre, la humillación, el miedo constante, y ahora ella esperaba que yo cubriera las consecuencias de algo que ella misma provocó. Hablé con Tomás de nuevo. Me explicó mis opciones. Podía denunciar el fraude. El dinero ya no estaba completo. Gran parte se había gastado. Propiedades, viajes, inversiones mal hechas. Aún así, el delito existía. También me dijo que, si yo quería, podía intentar un acuerdo privado, pero que no estaba obligado a ayudarla. Verónica empezó a llamarme todos los días. Mensajes largos, odios llorando, luego reproches, luego amenazas veladas. Decía que yo la estaba abandonando, que Julián estaría decepcionado, que la gente se enteraría de que yo dejé morir a mi propia madre. Una tía, Patricia, me llamó para presionarme. Dijo que Verónica estaba muy mal, que la familia esperaba que yo hiciera lo correcto. Le pregunté si sabía del fraude. Se quedó callada. Luego dijo que esas cosas eran privadas. Empecé a sentir la presión desde todos lados, pero por primera vez, no cedí de inmediato. Me di cuenta de algo incómodo. Si yo pagaba su tratamiento, estaría validando lo que hizo. Estaría aceptando que robarme y dejarme pasar hambre no tuvo consecuencias reales. Verónica me escribió un último mensaje largo. Dijo que, si no la ayudaba, no quería volver a verme nunca, que no me consideraría su hijo. Leí ese mensaje varias veces. No respondí. Al día siguiente, tomé una decisión que llevaba años evitando. Volví a la oficina de Tomás y le pedí que iniciara el proceso legal. No sentí alivio inmediato. Sentí miedo, culpa, dudas, pero también algo nuevo. Control. Cuando Verónica recibió la notificación legal, explotó. Llamadas, gritos, insultos, luego silencio absoluto. Una semana después, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era ella, corto, frío. Decía que ahora sí estaba solo, que no esperaba nada de mí, que yo iba a cargar con eso toda mi vida. Miré el mensaje sin responder. Pensé en Julián. Pensé en el joven que fui, comiendo arroz blanco durante días. Pensé en todo lo que perdí confiando. Y aún así, la historia no terminó ahí, porque la enfermedad de Verónica avanzó más rápido de lo que nadie esperaba, y lo que hizo después para intentar obligarme a pagar lo cambió todo. La enfermedad de Verónica avanzó rápido, pero no como ella decía. No estaba en fase terminal ni al borde de la muerte. Eso lo supe después. En ese momento, yo solo recibía fragmentos de información distorsionada que ella misma filtraba a través de terceros. Primero fue Patricia otra vez. Me llamó llorando. Dijo que Verónica estaba hospitalizada, que los médicos pedían un pago inmediato para continuar el tratamiento, que si yo no hacía algo, ella no saldría de ahí. Le pedí el nombre del hospital. Dudó antes de decírmelo. Eso me hizo ruido. Llamé directamente al hospital. Pregunté por Verónica. No estaba internada. Había tenido una consulta ambulatoria días antes y nada más. No había urgencia médica ni deuda pendiente. Colgué sin decir nada. Esa noche recibí un mensaje de voz de Verónica. Se la escuchaba débil, casi susurrando. Decía que estaba conectada a máquinas, que los médicos no le daban esperanzas, que solo quería arreglar las cosas conmigo antes de irse. Ya no sentí pena. Sentí cansancio. No respondí. 2 días después apareció alguien nuevo. Un hombre llamado Álvaro, que se presentó como su pareja actual. Dijo que Verónica le había hablado mucho de mí, que no entendía cómo podía darle la espalda en un momento así, que ella estaba sufriendo por mi culpa. Le pregunté desde cuándo estaban juntos. Respondió con evasivas. Luego me dijo que no era importante, que lo importante era que yo tenía dinero y ella necesitaba ayuda. Le colgué. Empezaron a llegar mensajes más agresivos. Verónica decía que yo era igual que mi padre, que él también la había abandonado emocionalmente, que el seguro de vida era una compensación por años de maltrato. Eso me sorprendió. Jamás había escuchado esa versión. Hablé con un viejo amigo de la familia, Mauricio, que conocía a mis padres desde jóvenes. Le pregunté directamente si Julián había sido abusivo. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo que no, que discutían como cualquier pareja,
pero que mi padre siempre había sido tranquilo, trabajador, que Verónica tenía un carácter difícil y controlaba todo. Eso terminó de romper algo dentro de mí. El proceso legal avanzó. Tomás me explicó que Verónica estaba intentando declararse insolvente, que había transferido propiedades a nombre de terceros meses antes de que yo supiera del seguro. Todo apuntaba a que había planeado protegerse. Cuando recibió la citación formal, cambió otra vez. Me escribió diciendo que estaba dispuesta a hablar, que tal vez se habían cometido errores de ambos lados, que no quería peleas, que todavía podíamos ser familia. Acepté verla una última vez. No por ella, por mí. Nos encontramos en su casa, la misma donde crecí. Nada había cambiado. Los mismos muebles, el mismo olor. Ella se veía mejor de lo que decía por teléfono. Caminaba sin problema. Hablaba con fuerza. Me ofreció sentarme. No acepté nada de beber. Empezó diciendo que todo se había salido de control, que jamás pensó que yo investigaría, que solo necesitaba ese dinero para asegurar su futuro, que mi padre nunca fue tan buen hombre como yo creía. La dejé hablar. Cuando terminó, le dije algo simple, que yo sabía que había mentido sobre su estado de salud, que había verificado todo. Su cara se endureció. Entonces se quitó la máscara. Dijo que no se arrepentía, que el dinero era suyo por derecho moral, que ella había criado a un hijo ingrato que ahora la castigaba, que si yo seguía adelante, ella se encargaría de destruir mi reputación. Le respondí que hiciera lo que quisiera, que ya no tenía nada que perder con ella. Me fui sin despedirme. A la semana siguiente, Verónica hizo algo que no esperaba. Publicó en redes sociales una historia victimista. Me acusó de abandonarla, de querer verla morir, de robarle lo poco que tenía. Varias personas de la familia comentaron apoyándola. Mi teléfono se llenó de mensajes de números que no tenía guardados, primos lejanos, conocidos, todos opinando sin saber nada. Por primera vez, respondí públicamente. Subí un solo mensaje, sin insultos, sin drama. Conté los hechos básicos, el seguro, la falsificación, el hambre, el proceso legal. Adjunté documentos oficiales, con datos sensibles cubiertos. No pedí apoyo, solo expuse la verdad. La reacción fue inmediata. Algunos borraron sus comentarios, otros se disculparon en privado. Verónica eliminó su publicación esa misma noche. 2 días después, me llegó una notificación nueva. Verónica había intentado denunciarme por abandono y violencia económica. La denuncia no prosperó. No había sustento. El juicio por fraude siguió su curso. Ella empezó a faltar a audiencias. Su abogado renunció. Álvaro desapareció. Nadie volvió a mencionarlo. Meses después, Tomás me informó que se había llegado a una resolución parcial. Verónica debía devolver una parte del dinero y enfrentar una sanción legal. No recuperaría todo, pero quedaba constancia del delito. Cuando me enteré, no sentí victoria. Sentí cierre. La última vez que supe de Verónica fue a través de Patricia. Me dijo que su salud había empeorado de verdad esta vez, que necesitaba ayuda, que aún esperaba que yo hiciera algo. No respondí, porque entendí algo tarde, pero lo entendí. Ayudarla ahora no borraba el pasado, no reparaba el daño, solo me devolvía al lugar del que había salido a fuerza de hambre y silencio. Y aunque suene cruel, elegir no pagar su tratamiento fue la primera decisión completamente mía que tomé en toda mi vida. Después de eso pensé que todo iba a calmarse. Me equivoqué. Verónica no se quedó quieta. Cuando entendió que no iba a sacarme dinero por la vía legal ni emocional, empezó a buscar otras formas, más sucias, más indirectas. El primer aviso fue en mi trabajo. Recursos Humanos me llamó para una revisión de rutina. Cuando llegué, la encargada, Sofía, tenía un gesto incómodo. Me explicó que habían recibido un correo anónimo acusándome de fraude, abandono familiar y manipulación económica contra una persona enferma. Adjuntaban capturas de mensajes fuera de contexto y un relato muy bien armado. No me suspendieron, pero quedó un registro interno. Salí de esa oficina con un nudo en el estómago. Supe de inmediato quién estaba detrás. Esa misma semana, un cliente canceló un contrato importante sin dar explicaciones claras. Otro compañero, Diego, me comentó en confianza que había escuchado rumores raros sobre mí. Entendí que Verónica había decidido dañarme donde podía. Llamé a Tomás. Le reenvié todo. Me dijo que era previsible, que documentara cada cosa, que no respondiera impulsivamente. Verónica volvió a escribirme después de semanas de silencio. Esta vez el mensaje era corto. Decía que no quería problemas, que solo necesitaba un apoyo mensual, que no era mucho, que así podíamos dejar todo atrás. No contesté.
Al día siguiente apareció Patricia en mi puerta sin avisar. No la veía desde hacía años. Entró sin saludar. Empezó a decir que Verónica estaba destruida, que yo la había empujado a esto, que si ella hacía algo grave, yo sería el responsable. Le pedí que se fuera. Se negó. Dijo que la familia no me iba a perdonar, que nadie iba a quererme cerca después de esto. Le respondí algo que jamás pensé decir en voz alta, que la familia que sabía la verdad y aún así callaba no era familia. Se quedó mirándome unos segundos. Luego se fue sin decir nada más. Esa noche me sentí peor que nunca. No por culpa, por agotamiento. Llevaba meses viviendo en alerta constante. Una semana después pasó algo que me terminó de confirmar quién era realmente Verónica. Recibí una notificación del banco. Alguien había intentado solicitar un préstamo a mi nombre. No lo lograron, pero dejaron registro. Usaron datos que solo ella conocía. Documentos antiguos. Firmas viejas. Fui directamente a la policía con Tomás. Levantamos una denuncia formal adicional. Intento de fraude de identidad. Cuando ella se enteró, me llamó llorando. Ya no actuaba. Estaba furiosa. Gritó que yo la estaba hundiendo a propósito. Que todo lo hacía por venganza. Que nunca me quiso hacer daño. Que yo era un monstruo. No dije nada. Colgué. Esa fue la última llamada directa que tuve de ella. Meses después, el proceso terminó oficialmente. La sentencia quedó firme. Verónica quedó con antecedentes. No graves, pero suficientes para cerrarle muchas puertas. Perdió una propiedad que fue usada para cubrir parte del dinero. Su círculo se redujo casi por completo. Yo, en cambio, empecé a recuperar algo que no sabía que había perdido. Tranquilidad. Cambié de trabajo. Me mudé. Corté contacto con casi toda la familia. Algunos intentaron acercarse después, cuando todo se calmó. No lo rechacé con odio. Solo mantuve distancia. Un día, recibí un correo de un hospital. Verónica había sido ingresada de urgencia. Esta vez era real. Necesitaban un contacto familiar. No respondí de inmediato. Pasé horas mirando ese correo, pensando si era el momento de romper mi decisión. Si ayudarla ahora significaba ser mejor persona o simplemente volver a traicionarme a mí mismo. Al final, respondí con un solo mensaje. Pedí que se comunicaran con Patricia, que ella era la persona indicada. Cerré la computadora y me fui a caminar sin rumbo. Verónica sobrevivió a esa crisis. Lo supe meses después. Nunca volvió a contactarme. A veces me preguntan si me arrepiento. Si no me pesa haber elegido así. La respuesta no es simple. Hay noches en las que recuerdo que es mi madre, que me dio la vida, pero luego recuerdo al chico que fui, solo, con hambre, pidiendo ayuda y recibiendo silencio. Y entonces entiendo que no la abandoné yo. Ella me abandonó primero. El tiempo pasó. Más del que pensé que necesitaba. Dejé de revisar redes. Cambié de número. Aprendí a vivir sin esperar llamadas que nunca iban a llegar. Al principio fue raro. Luego se volvió normal. Después, necesario. Un año después del último hospital, recibí un correo inesperado. No era de Verónica. Era de una notaría. Decían que ella había solicitado una modificación en su testamento y que yo figuraba como heredero directo de bienes pendientes. Casi me reí cuando lo leí. Llamé para confirmar. No era una estafa. Me explicaron que Verónica había pedido que me notificaran, pero que mi presencia no era obligatoria, que solo necesitaban saber si aceptaría cualquier comunicación futura relacionada con ese tema. No respondí de inmediato. Esa misma semana apareció otro mensaje. Esta vez de un número desconocido. Era corto, sin dramatismo. Decía que Verónica no estaba bien, que no pedía dinero, que solo quería verme una vez más, que no quedaba mucho tiempo. Leí ese mensaje varias veces. No sentí rabia, tampoco compasión inmediata. Sentí algo más difícil de explicar. Una mezcla de distancia y claridad. Hablé con Tomás. Me dijo que, legalmente, no tenía ninguna obligación. Que verla no cambiaba nada del proceso pasado ni del futuro. Que era una decisión personal. Pasé días pensándolo. No por ella, por mí, por cerrar algo que siempre quedó torcido. Acepté verla. Nos encontramos en un hospital distinto al anterior. Habitación compartida. Paredes blancas. Olor a desinfectante. Cuando entré, tardé unos segundos en reconocerla. Estaba más pequeña, más frágil, muy distinta a la mujer que me gritó tantas veces. Me miró y no sonrió. Solo dijo mi nombre. Sin reproche, sin tono manipulador. Eso fue lo que más me desconcertó. Habló despacio. Me dijo que estaba cansada, que había pasado mucho tiempo culpando a otros, que sabía que había hecho cosas que no tenían justificación,
No pidió perdón de forma directa. Tampoco negó nada. Me dijo algo que no esperaba, que nunca pensó que yo sobreviviría sin ella, que cuando me vio salir adelante, se sintió reemplazada. Inútil, que el dinero fue su forma de no perder el control. No respondí de inmediato. Le dije que lo que más me dolió no fue el dinero. Fue el hambre, la indiferencia, el saber que pudo ayudarme y eligió no hacerlo. Asintió. No lloró. Solo cerró los ojos unos segundos. Me dijo que el testamento era real, que quedaba poco, que no esperaba que yo aceptara nada, que solo quería que supiera que no todo lo hizo para dañarme, que muchas decisiones vinieron del miedo. No discutí eso, tampoco lo validé. Nos quedamos en silencio varios minutos. No fue incómodo, fue definitivo. Antes de irme, me preguntó si podía llamarme hijo una última vez. No respondí con palabras, solo asentí. Salí del hospital con una sensación extraña. No alivio, no perdón. Algo más parecido a un cierre incompleto pero honesto. Semanas después, me informaron que había fallecido mientras dormía. No hubo escándalo. No hubo publicaciones. Solo un trámite más. Rechacé cualquier herencia. Firmé todo para no recibir nada. No por orgullo. Por coherencia. Cuando terminé, sentí algo que nunca había sentido respecto a ella. Neutralidad. Ya no era rabia. Ya no era culpa. Ya no era miedo. Solo historia. Y por primera vez desde que murió mi padre, pude pensar en el futuro sin cargar con el pasado encima. Después de eso pensé que ya no había nada más que remover. Otra vez me equivoqué. Unos meses después del funeral, recibí un sobre sin remitente en mi buzón. No tenía sello oficial ni logo. Solo mi nombre escrito a mano. La letra era inconfundible. Verónica. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carpeta vieja, doblada en las esquinas. Documentos, copias, notas escritas a mano. Recibos bancarios, fotografías. La primera hoja era una carta, corta, directa, escrita con un tono que no le conocía. Decía que no esperaba que la perdonara, que tampoco esperaba que la entendiera, que si estaba leyendo eso, era porque ella ya no estaba, y que había cosas que yo merecía saber, aunque llegaran tarde. Seguí leyendo. Confesaba algo más grave que el fraude del seguro. Explicaba que durante años había desviado dinero que mi padre creía destinado a inversiones familiares, que había usado parte para pagar deudas personales, que cuando mi padre empezó a sospechar, ella entró en pánico. Según la carta, el seguro de vida no fue una oportunidad improvisada, fue su plan de respaldo, una forma de asegurarse de que, pasara lo que pasara, ella no quedaría en cero. También explicaba por qué me dejó pasar hambre. Decía que no fue solo indiferencia, fue castigo. Castigo porque, según ella, yo me parecía demasiado a Julián, porque cada vez que me veía avanzar solo, sentía que perdía control. Y negarme ayuda fue su manera de demostrar que todavía mandaba. Leí esa parte varias veces. No porque no la entendiera, sino porque necesitaba aceptar que era real. Había más. En uno de los documentos aparecía el nombre de un contador, Federico, con correos impresos y anotaciones al margen. Hablaban de movimientos sospechosos, de alertas ignoradas, de firmas forzadas, todo fechado años antes de la muerte de mi padre. Eso significaba algo claro. Mi padre probablemente murió sin saber toda la verdad. Esa noche no dormí, no lloré, me quedé sentado en la cocina hasta que amaneció, con la carpeta abierta frente a mí. Al día siguiente llamé a Tomás. Le conté todo. Me dijo que legalmente ya no había mucho que hacer, que el principal responsable estaba muerto, que reabrir algo así solo me traería desgaste. Me preguntó algo simple. ¿Qué necesitaba yo ahora? No supe qué responderle. Días después, contacté a Federico. Tardó en responder. Cuando aceptó hablar, sonaba nervioso. Me dijo que había advertido a Verónica varias veces, que ella siempre minimizaba todo, que mi padre confiaba ciegamente en ella y no escuchaba alertas externas. Me pidió perdón. No lo necesitaba. No era su culpa. Empecé a entender algo incómodo. Mi padre no fue solo víctima. También eligió no ver. Esa realización dolió más de lo que esperaba. Con el tiempo, empecé a hablar de todo esto en terapia. Nunca lo había hecho en serio. Siempre lo postergaba. Ahí pude decir cosas que nunca dije en voz alta. Que me sentí reemplazable. Que el hambre no solo fue física. Fue emocional. También hablé de la culpa rara que quedó. No por denunciarla, sino por haber necesitado hacerlo. Mi terapeuta, Laura, me dijo algo que se me quedó grabado. Que cerrar una historia no siempre significa que termine bien. A veces solo significa que deja de doler todos los días. Pasaron más meses.
Un día recibí un correo de Patricia. Era largo. No pedía nada. Solo decía que ahora entendía más cosas. Que Verónica había dejado a muchos resentidos detrás. Que yo había sido el más fuerte por enfrentarla. No respondí. No por Rense. Porque ya no necesitaba explicarme. Hoy vivo tranquilo. No perfecto. Pero estable. Como bien. Duermo sin sobresaltos. Tomo decisiones sin miedo a represalias. A veces pienso en qué habría pasado si nunca descubría el seguro. Probablemente seguiría creyendo que la vida solo había sido dura conmigo por azar. No por decisiones conscientes de alguien más. Saber la verdad no me hizo más feliz. Pero me hizo libre. Porque entendí algo fundamental. Sobreviví no gracias a mi familia, sino a pesar de ella. Y eso, aunque duela admitirlo, también es una forma de victoria. Con esa idea empecé a construir algo distinto. No de golpe, no con entusiasmo, con cuidado. Dejé de definirme por lo que me hicieron. Durante mucho tiempo, cada decisión que tomaba estaba influida por el miedo a repetir la historia o a terminar igual que ellos. Poco a poco, eso fue cambiando. Me mudé otra vez. Esta vez no por huir, sino por elegir. Un departamento pequeño, sencillo, en un barrio tranquilo. Nadie ahí conocía mi pasado. Nadie tenía expectativas sobre mí. Eso fue liberador. Empecé a ordenar cosas que había guardado por años. Cajas con papeles viejos, fotos, recuerdos que nunca quise tocar. Encontré una foto con mi padre en un parque. Yo tenía unos 10 años. Estábamos sonriendo. Detrás, Verónica miraba a la cámara con una expresión que ahora reconocía mejor. No era felicidad, era control. Guardé la foto. No la rompí. No la tiré. Aprendí que borrar no siempre sana. A veces solo aplaza. Seguí yendo a terapia. No porque estuviera mal todos los días, sino porque quería entenderme. Entendí por qué me costaba pedir ayuda. Por qué siempre asumía que si necesitaba algo era una carga. Por qué me sentía culpable incluso cuando no hacía nada malo. Un día, sin darme cuenta, dejé de revisar el correo esperando problemas legales. Dejé de pensar en Verónica al despertar. Dejó de aparecer en mis pensamientos como una sombra constante. Una noche, en una cena con amigos del trabajo, alguien habló de su madre. Lo hizo con cariño, con naturalidad. Esperé sentir ese pinchazo de siempre. No llegó. Solo pensé que había realidades distintas. Y que ninguna invalidaba a la otra. Tiempo después, me ofrecieron un ascenso. Más responsabilidad, mejor sueldo. Por primera vez, no pensé que no lo merecía. Acepté sin dudar. Con ese dinero hice algo simbólico. Doné una parte a un fondo de becas para estudiantes en situaciones difíciles. No lo anuncié. No lo conté a nadie. Solo lo hice. Fue mi forma de cerrar el círculo sin venganzas ni discursos. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, pasé frente a un supermercado. Recordé aquellas épocas en las que contaba monedas para comprar lo más barato posible. Entré y compré lo que quise. No por exceso, por conciencia, por recordar de dónde salí. A veces la gente cree que las historias así terminan con perdón o reconciliación. La mía no. Tampoco termina con odio. Termina con algo menos ruidoso y más difícil de explicar. Aceptación. Acepté que mi madre me dañó. Acepté que mi padre no vio todo. Acepté que nadie vino a rescatarme. Y acepté que aún así, salí adelante. Eso no me hizo especial. Me hizo responsable de mi vida. Si algo aprendí de todo esto es que el amor no se demuestra con palabras ni con leisaas de sangre. Se demuestra con acciones. Con presencia. Con no dejar pasar hambre a alguien que depende de ti. Yo no repetí la historia. Y eso, para mí, es suficiente. Porque al final, no heredé dinero, ni casas, ni disculpas sinceras. Heredé la claridad de saber quién soy y quién no quiero volver a ser. Y con eso, por primera vez, me alcanza.